El cerebro, ya ustedes saben que está ocupando la bóveda del cráneo. Y el eje mayor de los hemisferios cerebrales es en el sentido anteroposterior. Como pueden ver entonces, al pasar una línea o un eje en ese sentido, tenemos que la parte rostral queda hacia adelante y la parte caudal queda hacia atrás, quedando la parte dorsal hacia arriba y la parte ventral hacia abajo. En cambio, cuando pasamos una línea o un eje, pues el eje mayor de la médula espinal y del tronco encefálico, lo dorsal queda hacia atrás, hacia la nuca, lo ventral queda hacia adelante, ¿verdad? Lo caudal queda hacia abajo y lo craneal queda o rostral queda hacia arriba. El encéfalo, que lo rostral queda hacia adelante. Los planos, ya saben, ustedes conocen el plano coronal, el sagital y el horizontal, que están unidos en forma perpendicular, guardando ejes de 90 grados. Y entonces el corte coronal me divide entonces los hemisferios cerebrales en una parte anterior y otra parte posterior. O lo que pueden ustedes también decir, ¿verdad? En una parte, la parte de adelante se llama rostral y la parte de atrás caudal. El plano horizontal me divide a los hemisferios en una parte superior y en una parte inferior, o sea, dorsal y ventral. Y el plano sagital me divide los hemisferios en uno derecho y otro izquierdo. La corteza cerebral, en los hemisferios cerebrales tenemos entonces una parte externa que es la corteza y una parte interna que es la porción medular, vamos a decir de esta manera, o la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Esta coloración blanca se debe a la cantidad de fibras nerviosas, o sea, los axones mielinizados, que vienen desde la corteza cerebral donde se encuentran los cuerpos de las neuronas que dan estos axones. Y vean que la superficie de los hemisferios está plegada, no es liso. Y está plegada y entonces donde se forman los plegamientos, entonces hay surcos entre un giro y otro. Si lográramos extender toda esa superficie, lográramos aproximadamente 0.2 metros cuadrados de área, de las cuales entonces la mayor proporción corresponde a la corteza cerebral que está metida en los surcos, ¿verdad? Entonces, vean que si lográramos sumar toda la corteza que está metida en los surcos, lográramos entonces los 2/3 de esos 2.2 metros, o de esos 0.2 metros, cuadrados. Y si sumáramos todas las superficies externas de las circunvoluciones, lográramos el 1/3 de ese 0.2 metros cuadrados. ¿Seguimos? En esta corteza vamos a encontrar pues, neuronas, ¿verdad? Que son las células nerviosas especializadas en la transmisión de impulsos eléctricos con sus axones. Y vamos a encontrar otras células que son las que están sosteniendo a estas neuronas que reciben el nombre de microglia. Ahí están los oligodendrocitos, los astrocitos, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar entonces vasos sanguíneos de avena y arteriolas. De avena y arteriolas. Son vasos de pequeño calibre. En la corteza cerebral vamos a tener 6 capas, distribuidas entonces desde la 1 hasta la número 6, de superficie a profundidad. Es decir, que de esta línea para acá, entonces sustancia blanca, y ahí para arriba, sustancia gris. La más superior, entonces, la que está más cerca de la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Por lo tanto, esta capa es muy escasa en células, solamente vamos a tener fibras o axones. Y también vamos a tener dendritas de unas neuronas que están entremezcladas ahí y cuyo trayecto es horizontal, o sea, también lo llaman trayecto tangencial a la superficie de los giros o circunvoluciones. Entonces, por eso que esta capa recibe el nombre de capa plexiforme de la corteza cerebral, debido a que ahí se encuentran también unas escasas neuronas llamadas las células de Cajal, estas que están ahí, son células horizontales. Entonces, si son de pequeñísimo tamaño, entonces a esta capa también la llaman la capa molecular. La segunda capa es la llamada, ¿verdad?, capa de las neuronas estrelladas, y también vamos a encontrar
algunas de las células de Martinotti, ahí a este nivel. También se consiguen entonces fibras que van subiendo de dendritas de células que están en capas más profundas, como por ejemplo las estrelladas que están en la tercera capa, las piramidales pequeñas que están en la tercera capa. Y en la cuarta capa vamos a encontrar entonces piramidales medianas, que no las dibujaron acá, y axones de estas células piramidales, y axones de las células fusiformes que van a encontrarse en la quinta capa, y axones de las piramidales que están en la quinta capa, y también dendritas y axones de las Martinotti que están en la cuarta, en la quinta, en la tercera capa. O sea que las de Martinotti vean que están casi todas las capas de la corteza cerebral, y estas células no dan axones que bajan a la sustancia blanca, sino que sus axones y sus dendritas se reparten en su misma capa donde está la célula y en las capas que están superiores a ella. Y se van uniendo unas con otras, y se van uniendo colateralmente con células que están en la capa donde ya están. Hasta que lleguen entonces a la capa más superficial. Vean que en la quinta capa es donde tenemos las células piramidales grandes, las que miden 120, 100 micras, que son las que representan el 3% que se encuentra en el área 4 de Rauma, aproximadamente unas 30.000 células piramidales grandes. Quiere decir entonces que en las órbitas finales entonces están formados aproximadamente por 1.000.000 de neuronas piramidales. En la sexta capa vean que conseguimos células de Martinotti y los axones de las células fusiformes que también bajan, pero junto con los axones de las células piramidales hacia la sustancia blanca. Ahí están viendo cuáles son las células que dan axones que bajan a la sustancia blanca. Ahí tienen ustedes entonces fibras aferentes y fibras eferentes. Las aferentes son las que van a la corteza cerebral y las eferentes las que salen de la corteza. También las pueden llamar las eferentes corticofugas y las aferentes las pueden llamar entonces orticípetas. Y estas bandas que ustedes ven, especialmente en la capa número 4 y la número 5, que son las bandas estriadas del Bailatier, estas son fibras horizontales que se apelotonan, se ponen compactas y dan este aspecto más blanco, ¿verdad? Aspecto blanquecino a la cortical, la sustancia cortical. Seguimos. En el cerebro entonces tenemos, ¿verdad?, corteza cerebral que se ha reorganizado. Vean que en el desarrollo primario, vean dónde lo que tenemos de corteza cerebral. Lo que está en rojo es corteza pero perteneciente a el archipalio. Y lo que está en azul es corteza también, pero perteneciente al paleopalio. Y lo que está en amarillo es lo que pertenece al neopalio. Entonces, mediante el desarrollo embrionario, entonces el neopalio se va desarrollando y va abarcando mayor extensión, hasta que deja solamente de archi un residuo que se ve por encima ya del cuerpo calloso, ¿verdad?, que es lo que se conoce con el nombre de inducium gricium. Eso es lo que queda en el adulto de paleopalio y de, perdón, de archipalio. Y de paleopalio es lo que está en azul ahí abajo. Entonces, lo que queda en el adulto es lo que está a nivel de la parte basal de los hemisferios cerebrales. Por ejemplo, a nivel de lo que incluye el encéfalo y el bulbo olfatorio. Esta parte es incluso la parte de lo que se llama el área entorrinal, también eso es paleopalio. Y neocorteza es todo lo que está en amarillo, prácticamente toda la corteza que recubre a los hemisferios cerebrales. Y vean que se despega prácticamente, por decirlo de esta manera, o se separa del neopalio, esta porción globosa que ustedes ven ahí, y que se coloca entonces debajo del cuerpo calloso y que une los hemisferios cerebrales, formando o constituyendo parte de lo que ustedes conocen como tejido interpuesto o tejido interhemisférico o formaciones interhemisféricas, que pertenecen entonces a lo que se llaman los núcleos subcorticales. También lo llaman núcleos de la base del hemisferio cerebral o núcleos de la base del cráneo, de la base del cerebro.
ahora? ¿Qué pasó? ¿La van a meter ahorita? No, pero yo le dije a ella que a las 3 me llamara. Ah, sí, porque ahorita estoy en una clase. Ah, ok. Como a las 3 yo por ahí. Ok, ya voy. Ajá. Ok, vamos a terminar esto. Menos que me van a prestar las 3. Entonces tenemos, ¿verdad? Una niñita que tiene un problema de una infección en una cadera. Hay que hacer una artroscopía. O sea, abrir la cadera, sacar el pus y la barra. Entonces vean ustedes ahí cómo tenemos la corteza cerebral y estamos hablando de aquellas estructuras que están en la base de los hemisferios, como el tálamo, el núcleo caudado que está allá arriba y la cápsula interna, de ahí es la. Seguimos. Una vista superior para que vean entonces la sustancia gris y la sustancia blanca, la distribución en la corteza y la distribución en la parte que se llama la corona radiada. Y vean que a través de la fisura intermitente podemos ver parte de lo que es el archipalio cubriendo por encima al cuerpo calloso. Entonces, de este archipalio tenemos esta parte que es sustancia gris y esto que es sustancia blanca de inclusión grisium. Entonces, la sustancia blanca de inclusión grisium son las estrías longitudinales, ¿verdad? Las mediales que son estas y las laterales que son estas. Y lo que está entre las estrías entonces longitudinales se conoce como la sustancia gris del inducción grisium. Ese es archipalio. ¿Qué función tiene el archipalio en la corteza cerebral? Ajá. Casi no tiene función, ¿verdad? Archipalio prácticamente es para animales de la escala zoológica más inferior, conducta instintiva, como dijo ella. Entonces, cuando usted tiene ciertas conductas, ¿verdad? Sin razonamiento, ya son conductas donde domina el archipalio. O sea, donde domina, como se dice, la parte animal del ser humano. No. Conductas instintivas. Bueno, la protección que hace la madre del niño. O sea, sin pensar en las consecuencias. Eso es una conducta instintiva. ¿Ok? Seguimos. Corteza cerebral. La corteza cerebral entonces envía sus fibras que va a pasar por la sustancia blanca y va a llegar entonces a los núcleos, ¿verdad? Que están a niveles inferiores a la corteza cerebral, o sea, subcorticales. Y entonces podemos ver, o podemos, se pueden presentar fascículos que vienen entonces de la corteza cerebral a el núcleo caudado, también puede ir a núcleos talámicos, se llamarían entonces corticotalámicas, las que van al núcleo caudado corticocaudal. Pueden ir a núcleos que se encuentran en el mesencéfalo, como son, por ejemplo, el núcleo rojo, córticos rubrales, la sustancia negra, córticos nigrales. Puede bajar y dar fibras que vayan a el putamen que pertenece al núcleo lenticular, entonces serían córtico-estriadas. Y en este caso, en el núcleo lenticular también tenemos entonces estructuras que son de vieja adquisición y estructuras que son de nueva adquisición. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el neoestriado, lo que es el alioestriado, lo que es el antistriado. Entonces, putamen y núcleo caudado es neoestriado. Lo pálido es palioestriado. Y el H-estriado, que tiene de remanente, es esto, el cuerpo amigdaloide. Okay. Con todos esos núcleos que están por debajo de la corteza cerebral establece conexiones. Y esos núcleos también pueden enviarle fibras aferentes a la corteza cerebral. Incluso hay núcleos que están más distantes, incluso en la médula espinal, los anteriores, perdón, los núcleos que están en las asas anteriores de la médula espinal, hasta allí llegan fibras que vienen de la corteza. En el tronco encefálico también tenemos en el puente del núcleo, ahí llegan fibras.
nivel del bulbo raquídeo hay núcleos motores, ahí también llega fibra que viene de la corteza. ¿Y eso para qué? Para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Ahí tenemos un corte horizontal para que vean ustedes entonces el cuerpo calloso. Ahí entonces está la parte del rodete y hacia adelante tenemos la parte de la rodilla. Ok, de la rodilla vean que van unas fibras que van hacia el polo frontal del cerebro, que son los llamados cortes menores. Y hacia acá vean, tenemos entonces de la parte posterior, o rodete, unas fibras que van al polo occipital, que son los llamados cortes mayores, cortes posteriores del cuerpo calloso. Son entonces conexiones que hace, ¿verdad?, un hemisferio cerebral con otro hemisferio cerebral mediante esas fibras que pasan por el cuerpo calloso. Y vean cómo entonces se comunican áreas que están en el polo frontal con otras áreas que están en el polo frontal del otro hemisferio, o áreas que están en el polo occipital con áreas que están en el polo occipital del otro hemisferio a través de los polos mayores. Pero también de la corteza puede bajar información que no se vaya por los ¿dónde? Por el cuerpo calloso, ¿entienden? Sino que se vaya por otra vía, por las cápsulas. Entonces puede irse, mira, por la cápsula externa, por la cápsula externa, o puede irse por la cápsula interna. Por ahí también se pueden ir fibras que vienen de la corteza. Y entonces eso da pie a que nosotros dividamos a las fibras que conectan áreas en los hemisferios cerebrales en fibras que van entonces de un lado de un hemisferio al otro lado del otro hemisferio, o fibras que están en un mismo hemisferio pero que están conectando áreas que están, por ejemplo, en el lóbulo frontal con áreas que están en el lóbulo occipital. O pueden haber fibras que conectan un giro del lóbulo occipital con otro giro del mismo lóbulo occipital. Entonces ahí es donde viene la clasificación de las fibras de asociación, como fibras de asociaciones cortas, las que comunican entonces giro con giro de un mismo lóbulo. Y aquellas que comunican entonces giro de un lóbulo del hemisferio con el del otro hemisferio, como fibras de asociaciones largas, interhemisféricas, que también se llaman comisurales. Y cuando van entonces a comunicar un giro de un hemisferio, pero de un lóbulo con el del otro lóbulo, entonces se llamarían entonces fibras de asociación intrahemisféricas, porque son de un mismo hemisferio, pero son largas. Entonces se llamarían fibras de asociación interhemisféricas largas. Las que van de un hemisferio al otro serían entonces comisurales. La principal paquete de fibras comisurales es la del cuerpo calloso. Comisurales. Luego tenemos entonces las fibras que forman las cápsulas, entonces son las llamadas fibras de proyección. Entonces, a través de las cápsulas, entonces, la corteza cerebral proyecta, ¿verdad?, estos axones a otros núcleos que están en otras regiones subcorticales. Y dentro de las cápsulas, la más importante es la cápsula interna. Entonces, ven ustedes que la cápsula interna tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. El brazo anterior entonces se encuentra entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y el brazo posterior entre el núcleo lenticular y el tálamo. Entonces tienen ustedes los dos componentes, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá es la cola del núcleo caudado, que ya también ustedes la cabeza del núcleo caudado, de la parte anterior, que forma parte de la pared lateral del ventrículo lateral, en el polo frontal. Mientras que aquí vean, cuando nos dirigimos entonces hacia el eje inferior del ventrículo lateral, la cola va a formar parte, pero del techo, del eje inferior del ventrículo lateral. Hay una estructura de tejido nervioso que une entonces al córnex, que es una estructura telencefálica, donde van fibras también
la parte inferior del cuerpo calloso. Y ella forma parte entonces, o va a formar la pared medial del asta anterior del ventrículo lateral. Seguimos. Ahí tenemos un corte sagital de la porción lateral, ¿verdad? La porción lateral del ventrículo lateral, para que vean entonces la disposición que tiene el núcleo lenticular y el núcleo caudado y el tálamo. Entonces vean que el núcleo caudado tiene forma de una C, ¿verdad? Va desde la parte anterior donde se une, ¿verdad? Cabeza del núcleo caudado, se va a unir entonces con el núcleo lenticular. ¿Pero qué parte del núcleo lenticular? El putamen. Y entonces esta parte del putamen con el núcleo caudado forma lo que se llama el neoestriado. Y entonces esto que ustedes ven acá, después que pasa por detrás, ¿verdad? Del cuerpo calloso, es donde se va a formar lo que se va a conocer con el nombre de cola del núcleo caudado. Se va a terminar adelante en lo que se llama el núcleo amigdaloide. Y acuérdense que el núcleo amigdaloide entonces es archi-estriado. Archi-estriado. ¿Dónde se encuentra el núcleo amigdaloide? En la parte anterior del lóbulo temporal. Esto que se encuentra en el piso, parece que yo tengo el techo del archi inferior del ventrículo lateral. Y en ese piso del asta inferior del ventrículo lateral se encuentra el pie del hipocampo y el asta de Amón, que viene siendo como el cuerpo del hipocampo. Y ese hipocampo, vean, se va entonces hacia atrás y se va adelgazando para entonces relacionarse con el rodete del cuerpo calloso. Vean ustedes que no se ve el tálamo completo porque lo impide el núcleo lenticular. Solamente se le ve la parte posterior del tálamo. Por lo tanto, las fibras que se meten por esa hendidura entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular es lo que se conoce como cápsula interna, que viene entonces de la corteza, del lóbulo occipital, del lóbulo parietal, del lóbulo frontal, del lóbulo temporal. Pasando entonces la que viene del lóbulo frontal, por la parte más anterior de la hendidura, y esa es la zona que va a formar el brazo anterior de la cápsula. Las que vienen de la parte media del lóbulo frontal pasan por la parte media y van a formar la rodilla. Y las que vienen del lóbulo parietal, occipital, se meten aquí y van a formar el brazo posterior de la cápsula interna. Y las que vienen de acá se meten por debajo y entonces van a formar la porción sublenticular de la cápsula interna. Entonces la cápsula interna va a tener una porción lentículo talámica, que es la que va a pasar entre el núcleo lenticular y el tálamo. Una porción retrolenticular, que es la que está por detrás del núcleo lenticular. Y una porción sublenticular, que es la que está por debajo del núcleo lenticular. Son todas las porciones entonces de la cápsula interna. Y esto que ustedes ven acá es entonces el asta occipital o posterior del ventrículo lateral. Ven que hay como un abombamiento entre el asta inferior del ventrículo lateral y el asta posterior, lo que se conoce con el nombre de trígono. Seguimos. Si hacemos corte en la parte anterior, ahora coronal, y ven que es un corte coronal, ¿qué plano entonces pasaría por ahí? Plano coronal. Le puse una diapositiva con los tres planos y ya se le olvidaron los tres planos. Entonces, la parte entonces anterior, ¿verdad? Ahí se corta a nivel del lóbulo frontal. Entonces, a nivel del lóbulo frontal, en la parte anterior vamos a tener el asta anterior, el ventrículo lateral, y la parte del núcleo caudado que vamos a ver ahí es la cabeza del núcleo caudado. Seguimos. Un corte más hacia la parte media de los hemisferios, y ahí entonces vamos a tener, vean, que el corte, ya ahí no se ven los dos pilares, sino que se ven juntos. Los dos pilares se ven adelante o atrás, pilares posteriores y pilares anteriores, respectivamente. Pero en la parte central, donde hace un corte en la parte central del
dos pilares están juntos para formar entonces el cuerpo del órgano. Y ya la parte del núcleo caudado que usted ve ahí pertenece al cuerpo del núcleo caudado. O sea, ya la cabeza tiene un cuerpo del núcleo caudado. Siguiente. Y si hacemos un corte atrás, a nivel de los polos occipitales, entonces vamos a ver la parte o el asta posterior de los ventrículos laterales. Y ahí vamos a tener entonces, vean ustedes, unas elevaciones que corresponden entonces a surcos o estructuras que están en las paredes de esta asta posterior del ventrículo lateral. Por ejemplo, ahí tenemos el calcarabi, que es un abombamiento que se ve acá. Tenemos entonces esta parte que está acá, que es evidencia colateral, que se debe a la fisura o el surco colateral, levanta el piso de ese ventrículo. Y allá tenemos el tapetum, que es la pared lateral de esta asta posterior del ventrículo lateral, que pasa más medial o más pegadito a este ventrículo que las fibras de Gratiolet. Ven que las fibras entonces de Gratiolet van a pasar más laterales al tapetum, porque esas fibras de Gratiolet van hacia la fisura calcarina, área 17. Ok, ahí tenemos fibras de aceleración intrahemisférica, cortas. Son cortas, ¿ven? Porque están uniendo entonces giro con giro de un mismo lóbulo. Se llamarán fibras cortas de aceleración intrahemisférica. Ahí tenemos entonces fibras de aceleración intrahemisférica, pero ahora larga. Entonces tenemos ahí el paquetico 4, bueno, aquí está la leyenda. Entonces hay una fibra que pasa más, hay un paquetico que pasa más pegadito de la corteza y otras pasan más alejado de la corteza. Ahí tenemos entonces el occipito frontal superior. El occipito frontal superior, entonces él va del lóbulo frontal al lóbulo occipital. Ellos van a guardar relación con estructuras que están a nivel subcortical. Pero lo importante es que él va a unir estructuras que están en el lóbulo frontal con estructuras que están en el lóbulo occipital. Otro superior sería entonces longitudinal superior. Longitudinal superior, que también va desde la parte frontal al lóbulo occipital. Y ese entonces da un fascículo que se llama el fascículo arqueado. Este fascículo va a tener la característica de que va a unir entonces diferentes áreas del lenguaje. O sea, une las áreas del lenguaje de Guarnay con las áreas del lenguaje de Broca. También puede unir entonces áreas, como por ejemplo la 39 y la 40, con áreas que están en el lóbulo parietal. Entonces, esto lo hace el fascículo longitudinal superior. El fascículo fronto-occipital o occipito frontal inferior, que va a formar entonces o va a unir estructuras que están a nivel frontal también con giros que están a nivel occipital. Pero él entonces va a pasar relacionándose con otro tipo de estructuras que están a nivel de la región subcortical. Ya lo vamos a ver en un corte coronal. Y estas que están acá con número 7 son las longitudinales inferiores, que ellas pasan pegaditas, ¿verdad?, de la corteza del lóbulo temporal y de la corteza del lóbulo occipital. Une entonces giros que están en el lóbulo temporal con giros que están a nivel del lóbulo occipital. Y en este paquete que está ya envuelto en el número 5, las centrales, estas, pertenecen a lo que se conoce con el nombre de giro del cíngulo. O sea, fascículo del giro del cíngulo, ¿verdad? Ven que le dije fascículo del giro del cíngulo. Porque el giro del cíngulo no deja ver los fascículos. O sea, los fascículos están entonces en la profundidad del giro del cíngulo. O sea, lo que uno llama cíngulo es a las fibras que van adentro del giro del cíngulo. Y luego tenemos las fusiformes, que une entonces a
áreas del lóbulo frontal con áreas del lóbulo temporal. No confundan entonces las unciformes con las arqueadas. A las unciformes también las llaman arciformes. Seguimos. Entonces, ¿cuántas fascículos les nombré? 6 fascículos, ¿verdad? Okay. Vean entonces ahora la relación de esos fascículos con las estructuras subcorticales, ¿verdad? Y la superficie de los hemisferios cerebrales. Que explicaría entonces la unión que hacen esos fascículos con esas áreas que se encuentran en el trayecto por donde ellos van pasando. Mientras más cerca están esos fascículos a la superficie de los hemisferios cerebrales, más rápido o más cortas van a ser las fibras para unirse, ¿verdad?, a las áreas que están en la superficie de la corteza cerebral. Entonces, comenzamos con el giro del cíngulo. Entonces, el giro del cíngulo tiene en su interior, vean, si le ponen la aguja, vuelvo y le repito, siempre lo repito aquí, digan entonces giro o circunvolución del cíngulo. Ajá. Si le ponen la aguja en lo azulito, tiene que decir entonces sí. Muy bien. Entonces vean el cíngulo con quién se relaciona. Está por encima del cuerpo calloso. Entonces este es un paquete de fibras que incluso conecta con áreas que están a nivel del giro terminal, ¿verdad? ¿Qué es la lámina terminal? Ay Dios. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de lo que es el cerebro impar? Cerebro impar o cerebro medio. Bueno, que no lo vamos a llamar medio, sino vamos a llamar cerebro impar. Es de donde está el pico del cuerpo calloso. Luego viene el rostrum del cuerpo calloso. Después viene la lámina terminal. Entonces, por delante de esa lámina terminal hay un giro que pertenece al lóbulo frontal. Ahí se encuentran fibras de ese cíngulo. Y si nos vamos más hacia arriba, tenemos entonces lo que se llama el giro subcalloso. Y ahí se encuentran fibras de ese cíngulo. Y si nos montamos entonces en el propio cíngulo, que es ahí por encima del cuerpo calloso, ahí encontramos fibras de ese cíngulo. Y si nos vamos hacia atrás del cuerpo calloso, vamos a llegar al rodete. Y por ahí tienen ustedes lo que se conoce por el nombre de istmo del giro del cíngulo, ¿verdad? Por ahí se meten fibras del cíngulo también. Y luego pasamos a lo que se llama el giro paripocampal, ¿sí o no? Por ahí se meten también fibras del cíngulo. ¿Para qué se meten esas fibras por ahí? Hacen todo ese recorrido. Para conectarse con áreas, ¿verdad?, que se encuentran entonces en la corteza cerebral. ¿Y cuáles son estas áreas? La número 23. ¿Cuáles áreas se encuentran en el giro del ciclo? Ay, la 23 a la 35. Muy bien. Luego tenemos el fascículo occipito frontal. Ya saben que este es el fascículo superior que está entonces o que va del lóbulo frontal al lóbulo occipital. Él también se llama fascículo subcalloso. Se llama fascículo subcalloso porque él está por debajo del cuerpo calloso, ¿verdad? Debajo del cuerpo, pero está más retirado de la corteza cerebral que el fascículo longitudinal superior. Entonces, el que sigue es el fascículo longitudinal superior, que está, usted lo va a ubicar por encima del claustrum, o antemuro, que es este que está acá. Entonces, el fascículo que está por encima del claustrum será entonces longitudinal superior. Y a la diferencia del subcalloso, el que está más cerquita de la superficie de la corteza cerebral. Entonces, él va pasando pegadito de la corteza del lóbulo frontal, pegadito de la corteza del lóbulo parietal, pegadito de la corteza del lóbulo occipital y pegadito de la corteza del lóbulo temporal. ¿Gracias a quién? Gracias a quién el fascículo longitudinal superior pasa pegadita de la corteza del lóbulo temporal a su fascículo arqueado. Ok. Fascículo longitudinal, occipito frontal inferior ahora, inferior.
Este entonces se relaciona con la parte inferior de quién? Del claustro. Y él va entonces también desde el lóbulo frontal al lóbulo occipital. Y el otro es el longitudinal inferior, ¿verdad?, que es más superficial que el occipito frontal inferior, está más cerca de la corteza, pero de la corteza de qué lóbulo? Temporal y occipital. Entonces une áreas del lóbulo temporal con áreas del lóbulo occipital. Seguimos. Ahí tienen ustedes entonces el cuerpo calloso. Todas esas son fibras entonces del cuerpo calloso. Si bien que es superficial del cuerpo calloso, por arriba del cuerpo calloso está el inducium gricium. Con el número 5 sería entonces la parte gris, y la parte del número 7 y número 6 serían entonces las estrias longitudinales. La medial y la lateral. Medial y lateral. Vean entonces que estas son fibras de qué tipo. De asociación interhemisférica. Muy bien. O sea, serían fibras comisurales. Fibras comisurales. En cambio que estas que están aquí serían de asociación interhemisférica corta. Muy bien. La que le nombré ahorita, fibras de asociación interhemisférica larga. Intrahemisférica larga. Ok, seguimos. Ahí tienen el cuerpo calloso. Vean, lo que está marcado con el número 15 son las fibras entonces más anteriores, y lo que está con el número 16 son las más posteriores en el cuerpo calloso. O sea, sería entonces la 16 sería el rodete, y la 15 sería la rodilla. Y las que pasan de la rodilla hacia el lóbulo frontal serían los forces anteriores, y las que van para acá serían los forces posteriores. Los de la mañana hablaban más, respondían más. Se están dejando ver hasta la mañana. Ok, seguimos. Ahí tienen los forces, los anteriores y los posteriores del cuerpo calloso. Y por encima del cuerpo calloso vean el inducium gricium. Archipalio, muy bien. Seguimos. Ahí tenemos entonces la comisura anterior. Y la comisura anterior entonces es otro paquete de fibras de asociación interhemisférica. Un hemisferio con otro, un hemisferio con otro, ¿verdad? Entonces serían fibras comisurales. Y esas unen entonces áreas que están en el lóbulo temporal de un lado con fibras que están en el lóbulo temporal del otro lado. Cosa que no hace el cuerpo calloso. Seguimos. Ahí tienen entonces las fibras número 22, ¿verdad?, que pertenecen entonces a esa comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior. Seguimos. Aquí tienen la comisura blanca anterior, pasando entonces hacia el otro lado para unir entonces áreas del lóbulo temporal de este lado con áreas del lóbulo temporal del lado contrario. Y esto que ustedes ven acá entonces, allá entonces tenemos el rodete del cuerpo calloso, y por encima el inducium. Muy bien. Esto que está grandote acá es el polo de la parte anterior, lo que está dentro de la parte anterior del lóbulo temporal. Por lo tanto, ¿qué es lo que está dentro del lóbulo temporal en la parte de adelante? El cuerpo amigdaloide. Muy bien. Y entonces hacia atrás tenemos entonces lo que se llama el hipocampo. Y ese hipocampo está en el piso del ventrículo lateral en la parte inferior, en el cuerno inferior. Pero vean que ese hipocampo tiene un paquetico de fibras en la parte superior del hipocampo que se llama el alveus. Este alveus son fibras, axones, que vienen del interior del hipocampo, neuronas que están allá adentro. Entonces salen o afloran en la superficie superior del hipocampo, llamándose alveus. Y el alveus se continúa hacia atrás del hipocampo como la fibria del hipocampo. Y las fibrias del hipocampo se alzan hacia arriba, después que llegan cerca del rodete, se alzan hacia arriba
y forman entonces los pilares posteriores del córneo. Pilares posteriores del córneo. Como hay un pilar derecho y un pilar izquierdo, los dos pilares entonces pasan por debajo del cuerpo calloso y se juntan en la parte media de los hemisferios, formando el tronco o cuerpo del cuerpo calloso. Y se dirigen hacia adelante, y cuando llegan entonces a la parte frontal de los hemisferios, se separan de nuevo y forman entonces los pilares anteriores del fornix. Y los pilares anteriores del fornix van a terminar en la parte inferior, ¿verdad?, del diencéfalo, a nivel del hipotálamo, en el piso, en estas estructuras redondeadas que se conocen como cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares. El hipocampo entonces lleva un sentido divergente con respecto a las fibras que forman la parte posterior del cobre y se pierde en la parte posterior o rodete del cuerpo calloso. Ahí se consigue a este nivel con otro paquetico de fibras que vienen del giro dentado, que también se encuentra en la parte interna del hipocampo. El giro dentado entonces se dirige hacia atrás y se consigue con el hipocampo en la parte posterior a nivel del rodete del cuerpo calloso. Y a ese nivel, entonces, el giro dentado recibe el nombre de giro fasciolar. Y ese giro fasciolar entonces se va por encima del rodete del cuerpo calloso como inducción grisium. Entonces, la inducción grisium es una continuación en la parte superior del cuerpo calloso ¿de quién? Entonces, el inducción grisium es una continuación, una pregunta de cada pudiera hacer, ¿es una continuación de quién? Ya lo dijeron por aquí, ¿no? Giro fasciolar, muy bien. El giro fasciolar. La fimbria del hipocampo es una continuación de quién? Del alveolo, muy bien. Y veamos de allá que los pilares posteriores del fornix se juntan o se unen con los pilares posteriores del fornix del otro lado mediante esa estría de fibras que van para allá, que se llama la comisura del fornix. Y a través de esa comisura pasan fibras de un hipocampo de un lado hacia el hipocampo del otro lado. ¿Estamos? Ok, seguimos. Ahí tienen entonces el giro dentado, el alveolo, la fibra, el pilar posterior del fornix, el cuerpo del fornix, y aquí adelante pilares anteriores del fornix. Aquí estamos entonces en el piso del asa inferior del ventrículo lateral. Aquí estamos en el trígono del ventrículo lateral. Y aquí estamos en el asa posterior del ventrículo lateral. Este es el calcario. Y aquí estamos ¿dónde? En el rodete del cuerpo calloso. Y allá arriba estamos en la rodilla del cuerpo calloso. ¿Se entendió? Sí. Seguimos. Seguimos. Dele. Ok. Vean. Entonces ya sabemos que esto se llama corona radiada, que son fibras mielinizadas que vienen de la corteza cerebral, ¿verdad? Y unas vienen del lóbulo frontal, otras del parietal, otras del occipital y otras del temporal que no lo dibujaron ahí. ¿Y hacia dónde van ellas? Y entonces se van a reunir y tienen que meterse a juro por la hendidura que se encuentre entre quién y quién. Entre quién y quién se mete en estas fibras que vienen del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo occipital y del lóbulo temporal que forman la corona radial. Entre el núcleo lenticular, que queda para afuera, el núcleo caudado y el tálamo que queda para adentro. Entonces ustedes ven el núcleo lenticular, lo que están viendo es el putamen. No pueden ver el globo pálido porque lo está tapando el putamen.
Entonces, ahí, lo que está más pegadito, entonces, en íntimo contacto con esta corona radiada a nivel, ¿verdad?, de el núcleo lenticular, ¿quién sería? Si yo levanto esto y miro por debajo, el globo válido, correctamente, el globo válido. Entonces, a ese nivel, entonces, esta fila radiada o esta corona radiada forma lo que se llama la cápsula interna. Y aquellas fibras van a formar entonces el brazo anterior, esta es posterior, y en el centro entonces está la rodilla. Luego entonces, cuando la cápsula interna pasa por esta hendidura, baja hacia el mesencéfalo y pasa por el pie del mesencéfalo. Y sigue bajando y un poco de fibra y pasa por delante del puente. Y siguen bajando y pasan por delante del bulbo raquídeo a nivel de las pirámides, para llegar entonces a algunas fibras, a núcleos que están en el mesencéfalo, a núcleos que están en el puente, a núcleos que están en el bulbo y a núcleos que están en la médula espinal. Entonces, las que se quedan en el tronco, las fibras que se bajan de aquí y se meten a buscar núcleos en el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo, serán las fibras córticos, vulvares o córtico-nucleares. Y las que bajen de allá de la corteza y lleguen a la médula espinal se llamarán córtico espinal. Sí. Ahí se quitó a quién, al núcleo lenticular. Muy bien. Seguimos. El tálamo tiene ciertos núcleos, no ciertos, muchos núcleos. Pero eso no lo vamos a estudiar ahorita. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos diencéfalo. Aquí solamente ustedes les voy a recordar ciertos núcleos que son importantes porque tienen conexiones con la corteza y pasan a través de los brazos de la cápsula interna. Por ejemplo, vean, en la superficie del cerebro, ¿verdad?, el lóbulo o una parte del lóbulo frontal pintado en verde, verde manzana. Entonces vean, este es por la cara medial. Y entonces este es el lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces hay un núcleo en el tálamo que manda fibras a esta parte de la corteza del lóbulo frontal. Y ese núcleo se llama el núcleo dorsomedial. ¿Estamos? Dorsomedial, en verde manzana. La corteza también le manda fibras a él, a este núcleo. O sea que se establecen entonces aferencias y eferencias que tienen que pasar por la cápsula interna. Pero esas aferencias y eferencias van a pasar por el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces usted tiene que aprenderse quién pasa por el brazo anterior, quién pasa por la rodilla y quién pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, llamadas radiaciones talámicas anteriores, que vienen de este núcleo y van a la corteza frontal, pasan por el brazo anterior de la cápsula. Y las fibras eferentes que vienen de la corteza del lóbulo frontal y van a este núcleo, también van a pasar por el brazo anterior de la cápsula interna. Luego vean ustedes que ya el giro motor, en rojo, ¿verdad?, es el precentral. Entonces, ahí tienen áreas motoras, pero fibras motoras, que van a llegar ¿dónde? Al núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral y al núcleo ventral intermedio de el tálamo. Y esos núcleos también le van a mandar fibras, ¿verdad?, a esas regiones que se encuentran en este lóbulo frontal y este giro premotor o precentral. Lo que está en azul está por detrás del giro, del surco central. Sería entonces el giro todo central. Eso es netamente sensorial, ¿verdad? 3, 1 y 2. Somatosensorial. Él envía fibras entonces a un núcleo taláneo que se llama el ventral posterior. Y cuando la información sensorial que llega allá o que viene de allá, ¿verdad?, es información
sensorial general, entonces llega a la parte lateral del núcleo ventral posterior, o sea, el núcleo ventral posterolateral. Y cuando viene información gustativa, que es la parte más inferior allá, de ese hiropo central, entonces esas fibras van a llegar al núcleo ventral posterior, pero la parte medial, al núcleo ventral posteromedial. Y de ahí también llegan fibras que van para allá, para esta área de la corteza. Y esas también tienen que pasar por la cápsula interna. Pero estas no van a pasar por el brazo anterior, sino que estas pasan por el brazo posterior de la cápsula interna. Y se llaman entonces, las que van del tálamo a la corteza, se llaman radiaciones talámicas superiores. No la confunden con las radiaciones talámicas anteriores. Y vean ustedes entonces que hacia el lóbulo parietal, lobulillo parietal superior, lobulillo parietal inferior, tenemos entonces pintado de marroncito y pintado de naranja, vamos a decirlo. Entonces, eso corresponde entonces ¿quién? Al pulvinar del tálamo. Esta es área del pulvinar del tálamo. Y eso van a pasar por la cápsula interna, pero por el brazo posterior, pero la parte más posterior del brazo posterior. Y por ahí van a pasar también, por esa parte, fibras entonces que vean parte del tálamo de estos núcleos que están acá, que se llaman los cuerpos geniculados, el lateral y el medial. Vean que el lateral está pintado en qué? En azul, moradito, y el otro está pintado en lila. Entonces, el que está en lila es el medial, y ese tiene que ver con qué? Con información auditiva. Y el lateral tiene que ver con información visual. Por lo tanto, ellos tienen que mandar fibras ¿hacia dónde? El geniculado lateral a la 17 y el geniculado medial hacia 41 y 42 que está en el lóbulo temporal. Y ellos también le envían entonces a esos núcleos del tálamo. Pero las que vienen del núcleo del tálamo para allá forman ya las llamadas radiaciones talámicas posteriores, que pasan por la parte más posterior del brazo posterior de la cápsula interna. Y pasan también las visuales, van a pasar por la porción sublenticular de la cápsula interna. Seguimos. Ahí la tienen, pasando entonces por la cápsula interna. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior, núcleo caudado, núcleo lenticular, globo pálido, tálamo. ¿Cómo se identifica todo eso ahí? Leyendo los libros. Entonces, cápsula, no le la explica. Ahí está, mira, tálamo, allá dice. Ok, lo saca por la rodilla. Lo que está hacia la rodilla es interno, lo que está para afuera es externo. Okay. Vean ustedes entonces, las fibras verdes vienen de dónde? Del lóbulo frontal, ¿verdad? Y esas fibras verdes por dónde pasan? Por el brazo anterior de la cápsula interna. Ahí fue lo que dijimos, que las fibras que vienen eferentes del lóbulo frontal van a pasar por el brazo anterior de la cápsula interna. Pero ¿qué pasa? Que ella entonces le deja fibritas al tálamo. ¿Y esa para dónde va? ¿Para qué parte del tálamo? Para el núcleo dorsomedial del tálamo. En el examen les voy a poner. Las fibras que vienen del lóbulo frontal van para uno de los siguientes núcleos talámicos: dorsomedial, ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. Vayan aprendiéndose la fibra. Ok. De aquí mismo, de este núcleo, entonces salen las fibras que vienen del tálamo a la corteza, al lóbulo frontal. Esas se llaman entonces las radiaciones talámicas anteriores, ¿no? También pasan entonces por aquí. Ahora vean, las que están en rojo, las que están en morado y las que están en azul. Las que están en rojo vienen del área 4, son motoras, son eferentes. Las que vienen las moradas vienen del área 8, que sabemos que es un área premotora, ¿verdad? Pero es un área premotora especializada, ¿por qué?
porque ese es el área del movimiento conjugado de los ojos. Entonces trabaja también por la cápsula. Y también tenemos la azulita que vienen del giro postcentral, sensoriales, que bajan también por el brazo posterior de la cápsula interna. Aquí vean, estas fibritas debieron ser pintadas aquí, en la rodilla, porque estas fibritas son las que vienen del área 8. Y esas fibras son las que van a formar el componente o el haz córtico nuclear número 1. Y el componente nuclear córtico espinal 1 y el 2 pasan por las rodillas de la cápsula interna. Entonces el 1 viene del área 8 y el 2 viene del giro premotor, o sea, del giro motor del área 4, pero ¿de dónde? De la porción, acuérdense del homúnculo, que representa los músculos de la cara. Entonces, de esta región de la cara van a bajar fibras motoras, que entonces van a bajar por el brazo posterior de la cápsula interna y dejan entonces fibras que se van hacia el tálamo. Entonces, las que son azulitas, ¿para qué núcleo del tálamo van? Al ventral posterior, posterolateral, posteromedial. Y de ese núcleo van a salir fibras que van a subir a esa área de la corteza cerebral, que van a formar las llamadas radiaciones talámicas superiores. Las que están en verde, ya están las fibritas que están en verde. ¿De dónde vienen? Del lóbulo parietal. Las que están en marrón, ¿de dónde vienen? Del lóbulo temporal por el área 41. Y las que están en lila, ¿de dónde vienen? Del área 17. Entonces, las que están en verde son las llamadas fibras o fascículos, arieto, occipito, temporal, continuo. Yeah. Entonces, este fascículo trae entonces fibras, axones, que vienen entonces del lóbulo temporal, que vienen del lóbulo parietal y que vienen del lóbulo occipital y van al cuello. Ahí está. ¿Y por dónde pasan? Por el brazo posterior de la cápsula interna. Pero ahí hay un error. Porque como sabemos entonces, el brazo posterior de la cápsula interna está dividido en una parte lenticulo-talámica, una parte más atrás retrolenticular y una parte por debajo sublenticular. Y ahí toditas las pintaron lenticulo-talámicas. Ese es el errorcito que hay en este dibujo. Entonces, estamos aquí para aclarar, ¿verdad? Entonces la verde pasa entonces por la porción retrolenticular y ellas van a formar parte de entonces las que van subiendo a esos lóbulos que acabamos de mencionar, temporal, parietal y occipital, y que vienen del tálamo, la llamamos radiaciones talámicas posteriores. Las que vienen del área 41, vean hacia dónde van. En el mesencéfalo se consigue lo que se conoce como folículo inferior. Y ahí entonces llegan, en ese folículo va a estar un núcleo del folículo inferior, donde van a llegar estas fibras y hacer sinapsis. Porque sabemos que el folículo inferior es el que se relaciona con la audición. Y también entonces vienen fibras del oído, del órgano de corte, que llegan a ese folículo inferior, ¿verdad? Y también llegan al cuerpo geniculado medial, y entonces de ese sitio o de esos sitios van a subir por el brazo posterior de la cápsula interna, pero la porción retrolenticular, para llegar entonces al área 41 y 42. La que está en lila, entonces vean, viene del área 17, área visual. Y de ahí entonces vean, pasa por la parte posterior de la cápsula interna, pero por la porción sublenticular. Por eso que dice que está más dibujado, es la sublenticular. Y entonces sigue por la cápsula interna y llega al mesencéfalo. Y en el mesencéfalo se consigue con el folículo superior y ahí hace sinapsis. Pero en el tálamo tenemos entonces el llamado núcleo geniculado lateral, que también hace contacto o hace sinapsis con o envía fibras al área 17. Y esta tiene que pasar por la cápsula interna, porción sublenticular de la cápsula interna.
Estamos. Seguimos. Seguimos. Esto es más de lo mismo. Ahí tienen brazo anterior, brazo, rodilla y brazo posterior. Esta es la rodilla. Entonces, corticonuclear 1 y corticonuclear 2. ¿De dónde vienen las fibras corticonucleares 1? Que son las más mediales. En la rodilla, las más mediales, la corticonuclear es 1. Viene del área 8, muy bien. Y la corticonuclear 2 viene del área motora, que representa el homúnculo en la cara, o sea, la cara en el homúnculo motor. Ok. Mientras que en el brazo posterior, entonces vamos a tener acomodadas las fibras que vienen de la corteza del área 4. Es decir, van a recoger información entonces que viene de los músculos del cuello, de los músculos de los miembros superiores, de los músculos del tronco y de los músculos de los miembros inferiores. Por lo tanto, la que viene del cuello y de los miembros superiores se acomodará cerquita a la rodilla, y las que vienen de los miembros inferiores serán más alejadas de la rodilla. Pero en el segmento lentículo talámico del brazo posterior de la cápsula interna. Y por ahí pasan las fibras que van subiendo del tálamo a la corteza, llamadas radiaciones talámicas superiores. Y estas son las radiaciones talámicas anteriores. Y esta flecha aquí en amarillo representa entonces la parte retrolenticular de la cápsula interna. Y por esta porción retrolenticular, vean, van pasando los fascículos de fibra que vienen del cuerpo geniculado medial y que se van para el área 41 y 42. Y lo que está en azul, entonces está saliendo del cuerpo geniculado lateral, y entonces está dibujado con la flecha hacia abajo para que ustedes se acuerden de que esta es la porción sublenticular del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Seguimos? Ahí la tienen con letricas, como les gusta a ustedes, para que lean las letricas, cuáles son las frontofontinas, las tálamos corticales. Entonces, ¿cómo se llaman estas tálamos corticales? Vean que es diferente que yo le ponga en el examen. ¿Hacia dónde van estas tálamos corticales? La otra sería, ¿cómo se llaman estas tálamos corticales? Radiaciones talámicas anteriores. Ok, estas están en el brazo posterior. ¿Cómo se llaman? Vienen del tálamo y van para la corteza. También tálamos corticales. ¿Pero cómo se llaman? Radiaciones talámicas superiores. Y estas también van para la corteza, pero están en la porción retrolenticular de la cápsula interna. Radiaciones talámicas posteriores. Okay. Esto que ustedes ven acá entonces son las fibras que vienen del área 4. Entonces, lo amarillito que está pegadito a la rodilla, esto, son las que vienen entonces, aquí sería cuello, miembro superior, tronco, miembro inferior. Y aquí sería corticonuclear 1, área 8, corticonuclear 2, músculos faciales. ¿Estamos? Y aquí sería entonces radiaciones acústicas y radiaciones ópticas. Ya las radiaciones ópticas son fascículos de fibra que están metidas. ¿Dónde? En la porción sublenticular del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Y las radiaciones acústicas dónde están? Oye, la mañana está más amola que ustedes. En la porción retrolenticular del brazo. Ok, vamos a esperar que sea todo por hoy. Seguimos. Ok, y ahí lo tienen en inglés. para que terminen de despertar. Entonces, brazo anterior ya tiene. Es la fibra frontopontina, ¿verdad? Y tenemos las fibras de las radiaciones talámicas anteriores. A nivel de la rodilla, corticonuclear 1 y corticonuclear 2.
Córtico nuclear 1, ¿con quién se relaciona? Con la corteza. Número 8, área 8. Córtico nuclear 2, ¿con quién se relaciona? Con el área 4. Con el área 4. ¿Por qué no puede ser con otra área? Porque en el área 4 es donde está el homúnculo motor. Giro precentral. Ahí tenemos entonces representadas los músculos de la cara. Okay. Por estos fascículos no solamente vienen fibras que bajan, también van fibras subiendo hacia el área 8 y hacia el área entonces donde se encuentran representados los músculos faciales. Y aquí entonces está representado el haz córtico espinal. Entonces el que está más pegadito del córtico nuclear 2, ¿cuál sería? Las fibras que vienen ¿de dónde? Del cuello, más atrás, tronco y miembros superiores, más atrás, miembros inferiores. Y por delante vean que está un paquete de fibras que también son bidireccionales, o sea que bajan de la corteza y por ahí suben fibras a la corteza. Que van de la corteza al núcleo rojo, ¿cómo se llamaría? Córticos rubrales. De la corteza a la sustancia negra, córticos nigrales. Y de la corteza a los núcleos tegmentarios del mesencéfalo, córticos tegmentales. Y las que suben, rubros corticales, negro corticales, segmentos corticales. Facilito para aprender. Ok, por aquí suben quiénes. Las que vienen del tálamo. Estas tienen, las que vienen del tálamo. Ok, estas que vienen del tálamo, ¿qué forman? Se van subiendo. Las radiaciones talámicas superiores. ¿Para dónde van estas? Para el área somatosensorial, 3, 1 y 2. Okay. ¿Y esto qué representa? Este pedacito. Vean, aquí terminó el núcleo lenticular. Por lo tanto, este pedacito es retrolenticular. Y esta que representa el área visual, sublenticular. Entonces, ustedes que los fascículos que tienen que ver con la audición interconecta el área 41 y 42 con núcleos, ¿verdad?, del tálamo o núcleos que están por debajo del tálamo en el mesencéfalo, tienen entonces que pasar por la porción de atrás retroventricular de la cápsula interna. Y por ahí también pasan fibras que van del tálamo a la corteza, llamadas radiaciones talámicas posteriores. Muy bien, posteriores. Y estas radiaciones visuales que van por la parte sublenticular de la cápsula interna y van entonces para el área 17, y del área 17 entonces vienen fascículos por ahí. ¿Para dónde van? Si va para el mesencéfalo, ¿qué parte del mesencéfalo lo recibe? El colículo superior. Y si van para los núcleos talámicos, ¿qué núcleo lo recibe? El cuerpo geniculado lateral. Muy bien. Seguimos. Ahí tienen una representación de la fibra después que pasan por la cápsula interna. Vean, esto que está ahí es el homúnculo motor. Y ahí tienen representadas las fibras que vienen entonces de la cara. Vean que las que vienen de la cara pasan por la rodilla. Córtico nuclear. Todos. Muy bien. Y luego más atrás pasan las que vienen de la mano, las que vienen del cuello, las que vienen del tronco, las que vienen de las piernas, las que vienen de los pies. De adelante para atrás. ¿Verdad? Y luego entonces esas van y descienden y se consiguen con el mesencéfalo. Y se meten entonces en lo que se conoce como pie de los pedúnculos cerebrales o pie del mesencéfalo. Y ahí se acomodan entonces en los 3 quintos intermedios, los centrales, y dejan libre el quinto interno y el quinto externo. ¿Quién se mete aquí? ¿Quién se mete aquí? En el quinto interno del pie se meten las fibras que vienen del lóbulo frontal y van para el puente, o sea, las frontopontinas. Y
también se meten algunas córtico-nucleares 1 y córtico-nucleares 2. En el quinto lateral se meten las fibras que entonces que vienen del lóbulo temporal, o sea, temporo, parieto, occipito, occipital. Seguimos, terminamos. Ok, vean muchachos.